El trueno nació antes del amanecer. Las piedras del Coricancha temblaron como si un corazón antiguo despertara bajo ellas. Amaru Yupanqui, cubierto de oro bruñido, escuchó un murmullo que no provenía de ningún hombre. El aire olía a copal y miedo. La luna, partida en dos, proyectaba una luz enferma sobre el templo del sol. Los guerreros dorados se alinearon en silencio, sus rostros reflejando el fuego de las antorchas. Koya y Yari apareció entre las sombras, con una antorcha sagrada en la mano y lágrimas en los ojos. Sabía que esa noche ningún guerrero volvería a ver la aurora. El cóndor Kuntur giró sobre la cúpula del templo y su grito cortó el silencio como una profecía. ¿Era la voz del dios o el presagio de su furia? ¿Dónde se oculta la luz cuando el sol se apaga? ¿Y qué precio paga un hombre al tocar lo divino? El amanecer no llegó aquel día. El cielo sobre Cusco permaneció cubierto por una sombra espesa que devoraba los colores del mundo. En el templo del sol, los sacerdotes hallaron las puertas cerradas desde adentro, las piedras calientes al tacto, y un olor a metal quemado flotando en el aire. Nadie respondió a sus llamados. Wiraquia Inca observó desde la terraza del palacio, con la mirada fija en el horizonte dorado que no brillaba. Sabía que algo sagrado había sido quebrado. Koya y Yari, con el rostro cubierto de ceniza, sintió que el fuego interior del dios se había apagado, y en su pecho un silencio más profundo que la muerte comenzó a crecer. ¿Fue castigo, ofrenda o promesa? ¿Dónde habitan los que desaparecen en la luz? El joven Sumak Titu no podía aceptar que sus hermanos de armas hubieran desaparecido. Por las noches se colaba entre las ruinas del templo, buscando señales, escuchando los ecos de su nombre entre los pasillos. Decía oír pasos tras las paredes, golpes suaves, susurros que lo llamaban desde el otro lado de la piedra. Los ancianos lo advirtieron. No perturbes a los que caminan entre mundos. Pero él no temía. Juró encontrar a Amaru Yupanqui, su capitán, aunque tuviera que atravesar el fuego de los dioses. Bajo la luna, colocó su mano sobre el muro ardiente y sintió un pulso, como el latido de un corazón dorado aún vivo. Koya y Yari soñó con un sol negro que devoraba su propia corona. En el sueño, Amaru Yupanqui la llamaba desde un campo de oro líquido. Pero su voz se hundía en un rugido de fuego. Al despertar, el cielo aún temblaba con luces que se movían como serpientes en el aire. Los sacerdotes interpretaron el presagio como una advertencia. Los guerreros dorados no murieron, sino que cruzaron el umbral donde el tiempo se disuelve. Koya lloró en silencio, comprendiendo que el amor también puede volverse prisionero de los dioses, condenado a brillar donde nadie puede ver. Al séptimo día, el Inca reunió a los sabios del imperio frente al templo del sol. Mandó abrir las puertas selladas, pero ninguna fuerza humana logró moverlas. Wiraquicha Inca, con voz grave, declaró que los guerreros dorados habían cumplido su destino y debían permanecer en el reino de Inti hasta el fin de los tiempos. Punto. Entonces, un cóndor descendió del cielo y se posó sobre el disco solar del templo. Todos se inclinaron, menos Koya, que levantó la vista. En el ojo del ave creyó ver un reflejo dorado, 7 figuras de luz marchando hacia el horizonte. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de eternidad. El silencio del templo se extendió hasta los confines del imperio. Las montañas, antes doradas por el amanecer, amanecieron grises. Los campesinos dejaron de cantar al sol,
temiendo haberlo ofendido. Mientras tanto, Sumak Titu caminaba hacia las alturas, guiado por sueños donde oía el llamado de los guerreros perdidos. En cada cima encontraba señales, huellas de fuego, espadas derretidas, plumas quemadas que aún temblaban como si respiraran. En una noche sin estrellas, una voz lo detuvo. Era el eco de Amaru Yupanqui, arrastrado por el viento. El fuego no se extinguió, susurró, solo cambió de forma. Y Sumak comprendió que el viaje apenas comenzaba y que su destino no sería entre hombres, sino entre dioses. En lo alto del Apu Salcantay, donde el aire se vuelve transparente y el tiempo se curva, Sumak halló una grieta en la roca que ardía con luz propia. Dentro, escuchó cánticos antiguos, voces mezcladas con el viento. Una figura se formó entre los destellos. El cóndor Kuntur, portador de los mensajes del sol. Con alas abiertas y mirada profunda, le habló sin palabras, mostrándole imágenes de los guerreros dorados, envueltos en fuego, ascendiendo como chispas hacia el cielo. Sumak comprendió que los hombres no habían muerto, sino que custodiaban una puerta entre mundos. Entonces, sin temor, cruzó el umbral de luz, dejando atrás el aire de los mortales. Amaru Yupanqui despertó en un mundo sin sombra. Flotaba sobre un océano dorado donde no existía el cielo ni la tierra. Su cuerpo seguía cubierto de armadura, pero ésta ya no pesaba. Brillaba como si estuviera hecha de luz pura. A su alrededor, los otros guerreros avanzaban sin pisar, sus pasos creando ondas en la superficie del oro líquido. Desde lo alto, una voz inmensa habló: los que tocan el fuego del sol no regresan, se convierten en su guardia eterna. Amaru quiso responder, pero solo un destello escapó de sus labios. Entonces supo que su sacrificio era su renacimiento. Koyayari descendió al Valle de los Espejos, donde los sacerdotes guardaban las reliquias del Templo del Sol. Allí, sobre una piedra pulida, vio su propio reflejo multiplicarse hasta el infinito. En cada imagen aparecía un rostro diferente: joven, anciana, guerrera, sombra. Y en una de ellas, detrás de su hombro, el reflejo de Amaru sonreía. Una lágrima cayó, y el espejo se quebró en 7 partes. De cada fragmento surgió una chispa dorada que flotó hacia el cielo. Koya cayó de rodillas y comprendió que el amor no muere, simplemente cambia de forma para seguir ardiendo en otros mundos. El Inca Huiracha, atormentado por visiones, ascendió solo a la cima del Apu Huanacauri. Allí el viento le habló con la voz de los antiguos dioses. Vio el fuego del sol encenderse otra vez, pero esta vez dentro de los corazones de los hombres. Comprendió que los guerreros dorados no habían desaparecido, se habían fundido con la esencia del mundo. Cada rayo del amanecer era su respiración. Cada chispa del fuego sagrado, su latido. Con lágrimas en los ojos, el Inca juró proteger el legado invisible del sol, aunque la humanidad olvidara sus nombres. El cuerpo de Sumak Titu se disolvió en la luz como una hoja en el río. Al cruzar el umbral, sintió que el aire ardía en su piel y que cada pensamiento se convertía en chispa. Se encontró flotando entre columnas de fuego líquido que no quemaban, sino que cantaban. Frente a él apareció una figura luminosa, Amaru Yupanqui, su capitán, con el rostro sereno y los ojos llenos de amaneceres. «Bienvenido al reino del sol», dijo, sin mover los labios. A su alrededor, los guerreros dorados giraban como astros en una danza eterna. Sumak comprendió que el tiempo no existía allí,
solo la voluntad del fuego. Pero en el horizonte algo oscuro comenzaba a moverse, una sombra que ni siquiera la luz podía tocar. Desde el corazón del resplandor, una voz profunda habló a todos los guerreros. Era Inti, el dios del sol, que los había elegido para custodiar la frontera entre la luz y la sombra. Les reveló que un antiguo espíritu, nacido antes del tiempo, intentaba romper el equilibrio. Su nombre era Supai, el señor del abismo. Amaru sintió un temblor en su pecho. Si el abismo vencía, el sol dejaría de nacer. Entonces levantó su espada de fuego y juró defender la luz, incluso si debía perder su alma. Sumak, temblando, hizo lo mismo. En ese instante, la oscuridad respondió con un rugido que apagó los cantos de los cielos. La batalla no fue de acero, sino de esencia. La luz y la sombra chocaron en silencio, expandiéndose en miles de destellos que formaban montañas, ríos y cielos nuevos. Amaru sintió cómo su espíritu se desgarraba al contener la oscuridad. Cada golpe que daba creaba una estrella. Cada herida que recibía engendraba un amanecer. Sumak, debilitado, cayó al vacío. Pero antes de desaparecer, vio los ojos de su capitán arder con compasión infinita. Supai retrocedió, pero su risa resonó en todas las dimensiones. La luz solo existe porque yo la desafío, dijo, hundiéndose nuevamente en las tinieblas. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero no era el mismo. Amaru quedó de pie en medio del vacío, con la espada apagada y el alma dividida entre el fuego y la sombra. Inti habló otra vez. Has contenido el abismo, pero su huella vive en ti. El capitán miró sus manos. Una brillaba, la otra estaba cubierta de ceniza. Comprendió que el sacrificio no tenía fin. Debía permanecer allí, entre mundos, como guardián del amanecer. Sumak, ahora hecho de luz, flotó a su lado, sonriendo. Maestro, susurró, el sol nace porque alguien lo recuerda. Amaru asintió, mirando el horizonte donde el día volvía a comenzar. En Cusco, Koyayari sintió el amanecer de un modo distinto. No provenía del horizonte, sino desde su interior. Cerró los ojos y vio a Amaru envuelto en fuego, sosteniendo la aurora sobre sus hombros. El templo, antes vacío, comenzó a vibrar. De las grietas del suelo emergieron pequeñas luces que subieron hacia el cielo como luciérnagas doradas. Los sacerdotes cayeron de rodillas. El sol había renacido. Koya sonrió entre lágrimas. Sabía que no volvería a verlo, pero también que él no se había ido. Desde entonces, cada amanecer es su mirada, y cada rayo de luz, la promesa de su regreso. El imperio floreció otra vez bajo la nueva luz, pero no era la misma. Los campos crecían más rápido, los ríos cantaban con fuerza extraña, y los niños nacían con sueños que hablaban del sol. Wirakucha Inca comenzó a temer lo que no entendía. En las noches, veía el fuego moverse dentro de los ojos de su pueblo. Las montañas parecían respirar, y en los espejos de agua aparecían los rostros de los guerreros perdidos. El Inca consultó a los sabios, pero ninguno pudo darle respuesta. El sol nos observa desde adentro, susurró uno. Entonces, Wiracacha comprendió que la frontera entre el hombre y el dios se estaba rompiendo, y que ningún poder humano podía contenerla. Koyayari se convirtió en guardiana de los sueños. Cada noche, los durmientes acudían a ella buscando alivio a las visiones que los perturbaban. Soñaban con fuego que no quema, con sombras que sonríen, con un sol que habla. Koya comprendió que la voz de Amaru seguía resonando, cruzando el velo entre los mundos.
En una vigilia, encendió el fuego sagrado y pidió al dios una respuesta. El humo tomó forma humana. Era Sumac, radiante, joven, luminoso. No teman, dijo. El fuego no destruye, despierta. Luego desapareció entre las brasas, dejando en el aire el perfume del amanecer. Mientras tanto, en los valles más remotos, los metales comenzaron a transformarse. Las minas se iluminaban por sí solas, y el oro brotaba de la tierra como si tuviera vida. Los mineros hablaban de voces en la roca, de risas que venían del fondo de las montañas. Uno de ellos juró haber visto a un guerrero dorado pasar entre las vetas, con los ojos encendidos como brasas. El sol camina bajo la tierra, dijo antes de desaparecer. La noticia llegó hasta Cusco y el Inca envió emisarios. Pero ninguno regresó, solo encontraron túneles ardiendo con luz y el eco de un corazón latiendo entre las piedras. Huiraquicha Inca ascendió solo al templo del sol. Se arrodilló ante el disco dorado y habló con voz temblorosa. Si hemos despertado algo que no entendemos, enséñanos a soportarlo. Una ráfaga de viento recorrió el recinto y el disco comenzó a girar lentamente, reflejando no su rostro, sino el de Amaru Yupanqui. Nada despierta sin propósito, dijo la voz. El fuego vive en quienes lo recuerdan. Huiraquicha bajó la cabeza, comprendiendo que su pueblo debía aceptar la luz y la sombra como una sola cosa. Al salir, notó que el sol brillaba distinto, más cálido, pero también más cercano. Esa noche, el cielo del Tahuantinsuyo se cubrió de luces. Desde cada montaña surgieron columnas de fuego que danzaban como almas libres. Los pueblos despertaron, creyendo que el día había llegado antes de tiempo. Pero Colla y Yari entendió el mensaje. Era la señal del pacto cumplido. Los guerreros dorados habían sellado la unión entre los mundos. Desde entonces, cada amanecer en el valle lleva un destello de aquellos hombres que ofrecieron su cuerpo al sol. No desaparecieron, simplemente se convirtieron en el resplandor que nos enseña a recordar. Pasaron los años, pero el resplandor no se apagó. Los niños, nacidos bajo aquella nueva aurora, tenían la mirada dorada y la piel tibia como el amanecer. Decían que soñaban con voces que les hablaban desde el fuego. Los sabios los llamaron hijos del sol, herederos del pacto entre mundos. Colla y Yari los educó en silencio, enseñándoles a no temer la luz interior. Pero Huiraquicha Inca veía en ellos un peligro, el poder de los dioses fluyendo por venas humanas. El fuego no obedece a los hombres, murmuró con pesar. Sin saberlo, el imperio se preparaba para una nueva prueba, aquella en la que la fe debía elegir entre la obediencia y la verdad. Una de las niñas, llamada Nina, comenzó a escuchar el llamado de las montañas. Decía que los dioses la despertaban en sueños, pidiéndole que subiera al Apu Huanacauri. Colla la acompañó hasta la base del cerro, donde el viento soplaba con voz de tambor. «No temas lo que brilla en ti», le dijo. Nina cerró los ojos y extendió las manos. De su piel surgió una luz pura, tan intensa que hizo florecer la tierra a su alrededor. Las flores se abrieron en silencio, como si escucharan un canto antiguo. Colla comprendió entonces que la herencia del sol no era castigo, era semilla. En el palacio, Huiraquicha Inca observaba el horizonte desde su trono. Veía cómo los campesinos encendían fogatas al amanecer, no para adorar, sino para recordar. Su corazón se debatía entre orgullo y temor. Una noche, el fuego del templo se encendió solo, sin manos humanas. En el centro de la llama apareció la silueta de Amaru Yupanqui. «El tiempo del dominio ha terminado», dijo. «Ahora el sol vive en todos.
El Inca cayó de rodillas, comprendiendo al fin que la divinidad ya no habitaba en los templos, sino en el alma de su pueblo. Los pueblos comenzaron a reunirse en las montañas para celebrar la nueva aurora. No había sacrificios, solo cantos y fuego compartido. Colla Iyari, envejecida por la sabiduría más que por el tiempo, alzó su mirada al cielo y vio 7 luces formar un círculo. Eran los guerreros dorados, vigilando desde la eternidad. El viento llevó una melodía que hablaba del equilibrio entre el amor y la memoria. La promesa de Amaru se había cumplido. La luz había aprendido a ser humana. Esa noche, mientras todos dormían, Colla Iyari caminó sola hasta el templo. Entró descalza, siguiendo el mismo camino que los guerreros dorados habían recorrido siglos atrás. En el altar, el fuego sagrado la recibió con un resplandor suave. «Tu labor ha terminado», dijo una voz que conocía demasiado bien. Amaru Yupanqui apareció entre las llamas, joven e inmortal. «El sol te guarda», susurró. Colla sonrió, cerró los ojos y se convirtió en luz. Al amanecer, el templo estaba vacío, pero el fuego seguía ardiendo, más puro que nunca. Los siglos cubrieron al imperio con polvo y silencio, pero el fuego no se extinguió. Las ruinas del Coricancha siguieron brillando cada amanecer, como si un corazón dormido latiera bajo la piedra. Los conquistadores lo llamaron reflejo del oro, sin saber que era la respiración de los dioses. En las noches más claras, los viajeros juraban ver sombras doradas moviéndose entre los muros. Nadie sabía si eran espíritus o memorias, pero todos sentían su presencia. El eco de los tambores aún resonaba bajo la tierra, recordando a los hombres que la luz puede ser vencida, pero nunca olvidada. Una mujer llamada Akuya, descendiente de los antiguos sacerdotes, comenzó a soñar con un fuego que no conocía. En sus sueños veía el rostro de Colla Iyari, quien le entregaba una antorcha hecha de luz. «Despierta el recuerdo», le decía. Akuya despertaba con las manos tibias y el amanecer siempre parecía esperarla. Sintió el llamado de las montañas, de los templos hundidos y de las voces que dormían en el viento. Sabía que su destino no era buscar tesoros, sino verdades. Verdades que brillaban solo para quienes creían en lo invisible. Auya emprendió su viaje hacia las cumbres, siguiendo las visiones que la guiaban cada noche. En las alturas del Lapu Salcantay encontró un círculo de piedras negras cubiertas de grabados antiguos que aún emitían calor. Al posar sus manos sobre ellas, escuchó un coro de voces antiguas. Los guerreros dorados la estaban llamando. «El fuego no duerme», susurraron. «Solo espera ser recordado». Entonces, una ráfaga la envolvió, el suelo tembló, y una luz inmensa surgió del centro del círculo, elevándola entre chispas doradas. No había miedo, solo un sentimiento inmenso de pertenencia. En lo alto, Akaya fue testigo del reino del sol. No había tiempo ni sombra, solo un océano de fuego tranquilo. Allí, los guerreros dorados la recibieron con una reverencia silenciosa. Amaru se acercó y colocó sobre su frente una chispa ardiente. «Tú eres el puente», le dijo. «El fuego necesita un alma para caminar entre mundos». Akuya sintió cómo la luz recorría su cuerpo, llenando cada rincón de su ser. Comprendió que no debía quedarse. Debía regresar para encender el recuerdo en los corazones de los hombres. Cuando despertó, el amanecer era distinto. Todo el cielo ardía de oro. Akuya regresó al mundo de los hombres con una nueva mirada. Caminó por los pueblos llevando un fuego pequeño en una vasija de piedra.
Donde pasaba el frío desaparecía, y la gente sonreía sin saber por qué. No es fuego, decía ella, es memoria. Los ancianos comenzaron a contar otra vez las viejas historias. Los niños miraron el amanecer con respeto, y las ruinas volvieron a brillar. Desde entonces, cada vez que alguien enciende una llama en la oscuridad, el eco de los guerreros dorados despierta, recordándonos que el sol nunca se fue, solo aprendió a vivir en nosotros. El tiempo siguió su curso, y los nombres se olvidaron. Pero la historia del sol nunca se apagó. En cada rincón del antiguo imperio, las gentes contaban la misma visión: un ejército de luz marchando sobre el amanecer. Algunos lo veían como presagio, otros como bendición. Sin embargo, los sabios sabían la verdad. Eran los guerreros dorados velando desde el horizonte eterno. El eco de sus pasos aún vibra bajo las piedras, en cada rayo que toca la tierra, y cuando el viento sopla desde las montañas, sus voces regresan con dulzura y poder, recordando que lo divino y lo humano nunca estuvieron separados, solo dormidos en la misma llama. En Cusco, una anciana narraba a los niños junto al fuego la historia de los guerreros dorados. Nadie sabía que era Acayá, envejecida por los años y la luz. Su voz era suave como el amanecer. El sol no está en el cielo, decía. Está en los corazones que recuerdan su nombre. Los niños la miraban fascinados, sin notar que, por un instante, su piel brillaba como oro. Cuando terminó el relato, el fuego crepitó y una chispa voló hacia el cielo. Acayá sonrió. Sabía que la historia seguiría viva, porque cada palabra pronunciada era una semilla de eternidad. Esa noche, el cielo se cubrió de luces que danzaban como serpientes de fuego. Los sabios levantaron sus manos y entendieron el mensaje. Los guerreros dorados habían vuelto a recorrer los caminos celestes. Cada chispa era un corazón encendido, cada resplandor, una memoria despierta. En lo más alto, el cóndor Kuntur cruzó los cielos con sus alas extendidas, llevando el mensaje a los confines del mundo. La luz no muere, parecía decir, solo cambia de forma. Así, el firmamento se convirtió en espejo del alma humana, recordando que la eternidad habita en cada amanecer. En el templo restaurado, los nuevos guardianes encendieron el fuego sagrado por primera vez en siglos. Lo hicieron sin sacrificios, solo con cantos y silencio. Cuando la llama se alzó, una voz invisible recorrió las paredes. Somos la memoria del sol. Y el oro antiguo comenzó a brillar otra vez, no por poder, sino por gratitud. Los peregrinos que llegaron de tierras lejanas se arrodillaron, y en sus ojos se reflejaron los mismos rostros de antaño. Amaru, Coya, Sumac, todos renacidos en la mirada del pueblo. La promesa se había cumplido. El fuego pertenecía a todos. Cuando el último rayo del día tocó las piedras del Coricancha, una quietud sagrada descendió sobre el mundo. Las sombras se retiraron, y el oro del templo pareció respirar una vez más. En el horizonte, el sol se detuvo un instante antes de ocultarse, como si mirara hacia atrás. Y en ese silencio, una voz antigua susurró: «No nos busquen en el pasado. Estamos en cada luz que nace, en cada llama que resiste el fuego del sol, el mismo que dio vida y sacrificio, se convirtió en eternidad». Y así los guerreros dorados nunca desaparecieron, solo se volvieron a amanecer